¿Qué tal? A través de este pequeño video, que es parte de los insumos de la preclase de la sesión 3, quiero presentar una propuesta de relación entre las taxonomías que uno utiliza para poder orientar y definir los propósitos de aprendizaje que debemos impulsar, las actividades cognitivas que se pueden derivar de estas taxonomías y el tipo de herramientas digitales que podemos utilizar a propósito de la definición y diseño de clases virtuales. Dado el énfasis de la sesión número 3, lo que voy a tratar de explicar en este pequeño video apunta a relevar luego la vinculación de esto con herramientas externas al aula virtual. Voy a comenzar entonces con esta presentación dando cuenta de, o resumiendo algunos aspectos que ustedes ya entiendo, ya conocen, que está vinculado a ciertas taxonomías que nos pueden ayudar a definir los propósitos de aprendizaje que puedo asociar o que puedo hacer más coherente y consistente con el uso de herramientas digitales. A propósito de eso, solo con el fin de recordar, eh, ustedes ya están al tanto de que las taxonomías básicamente son referentes o instrumentos que nos permiten clasificar ciertas metas cognitivas que podemos esperar desarrollen nuestros estudiantes a partir de la definición de ciertas habilidades que se organizan de manera creciente y compleja y que se conforman, se definen a partir de lo que podríamos denominar verbos de acción cognitiva. Un ejemplo de estas taxonomías, situado en lo digital, es la muy conocida taxonomía digital de Bloom Anderson en realidad, ¿ah? En la cual, como ustedes pueden apreciar en esta infografía, define 6 niveles de habilidades, desde el recordar al crear, que es la más alta, a la cual se le asocian varios verbos, como los que ustedes pueden ver en los distintos cuadrantes, y en este caso, además, verbos que se vinculan al uso de cierto tipo de herramientas tecnológicas. En el fin, busca básicamente hacer una bajada más actualizada de verbos que son de una taxonomía que es muy conocida, pero en este caso asociada a la potencialidad de usos de tecnologías digitales. Aquí tienen entonces un ejemplo que ustedes ya conocen, me imagino, a propósito donde poder sacar ideas, ¿no? Para poder situar y mejorar la manera en que uno orienta el diseño de las clases virtuales en este caso. Un segundo referente que también me pareció interesante colocarlo y explicarlo un poquito, corresponde a la rueda pedagógica, en este caso la versión 5, ¿ya? Desarrollada por un investigador que se llama Alan Harrington y que propone un modelo de relación entre habilidades y el uso de tecnología que se lee de la siguiente forma. Esto se lee desde el círculo más concéntrico hacia afuera, hacia el exterior. Como ustedes pueden ver, se definen ciertas habilidades: evaluar, crear, recordar, comprender, aplicar o analizar, alrededor de las cuales, de manera creciente, se establecen múltiples verbos de acción, que es lo que nos permite definir finalmente los objetivos de un aprendizaje a lograr en un plan de clases, en un syllabus o en nuestro caso en la ruta de aprendizaje virtual, a la cual a continuación, digamos, de los verbos, se establecen o se proponen varios tipos de actividades, ¿ya? Pensadas en optimizar y aprovechar el uso de herramientas digitales que en este caso además se proponen en el último círculo, el círculo más externo, como ciertas posibilidades para poder trabajar alguna de estas actividades asociadas al verbo de acción, que a su vez responde a la habilidad que está más hacia el centro, ¿ya? Bueno, esta rueda pedagógica también nos permite situar y definir o revisar la manera en que yo puedo encontrar oportunidades entre lo que quiero lograr como aprendizaje,
que estaría situado en estos dos primeros niveles, con lo que yo puedo hacer con tecnologías digitales que vincula a la actividad con algún tipo de aplicación digital. Decir, agregar, que en mi humilde opinión, digamos, el último cuadrado, el último círculo, digamos, el círculo externo sobre herramientas digitales, es probablemente un círculo más, no es un círculo no, es no tiene una dimensión estanco, sino que más bien se puede ir variando, porque dependiendo de la manera en que uno maneje y resignifique el uso de herramientas, esta puede probablemente ser utilizada en para distintos tipos de actividades. Por tanto, es probablemente la sección más flexible para que ustedes lo puedan considerar. Y una última taxonomía que no está precisamente creada o adecuada para el tema tecnológico, pero es muy conocida, que es la taxonomía de Marzano, ¿ya? De Robert Marzano, que me parece interesante colocar a propósito de los niveles de complejidad entre la recuperación y la autorregulación, ¿ah? Con los distintos verbos que se proponen para poder enriquecer o definir las actividades, objetivos de actividades que uno podría desarrollar. En suma, lo que me interesa al colocar este tipo de ejemplos es que puedan tener en su retina la existencia de una relación entre una o más habilidades que están asociadas a nuestros grandes objetivos de aprendizaje de una ruta, de un sílabo, de un programa de asignatura. ¿Ya? Los verbos de acción, que son los que definen nuestros objetivos finalmente, es decir, lo que yo espero que un estudiante logre, alcance o desarrolle en un determinado actividad o tiempo, la existencia de actividades asociadas a esos verbos, por tanto la pertinencia de estas para que estas puedan ser efectivamente consistentes con lo que quiero lograr, y cómo a partir de esta secuencia entre esa habilidad, reemplacenlo por una competencia, y podría calzar perfectamente, ¿ah? El verbo y la actividad, ah, puedo, me orienta, me favorece la posibilidad de seleccionar una aplicación digital más adecuada. Ese es el primer elemento que quiero situar. El segundo elemento que quiero situar en esta relación, ¿ya?, tiene que ver con la existencia de tipología de herramientas. ¿Ya? Eso no es ninguna novedad, evidentemente, pero que las investigaciones publicadas, ¿ya?, han podido vincular, a propósito de las aplicaciones que son parte de estas tipologías, con cierto tipo de actividad cognitiva que pareciera ser más favorecida por ese tipo de aplicación y por ende por ese tipo de tipología de herramienta. Entonces, lo que quiero mostrar ahora es una de estas propuestas de organización de la tipología de aplicaciones y del tipo de actividad cognitiva, que no quiere decir en ningún caso que sea la única o que sea o que no se pueda enriquecer o discutir y adecuar, ¿no?, y actualizar a propósito del desarrollo, ¿no?, de la tecnología. Porque me parece importante a propósito de lo que quiero mostrar hacia el final, y a propósito de este alineamiento con el tema de las taxonomías, los verbos y las actividades también cognitivas. Entonces, brevemente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de herramientas de comunicación, que podría ser una tipología, ¿no?, para clasificar un conjunto de aplicaciones, ¿ya?, y de ambientes de trabajo, como las redes sociales, por ejemplo, y su infinidad de opciones, ¿ya?, este tipo de herramientas podríamos situarlas o vincularlas a actividades de intercambio o actividades de colaboración, es decir, a ese tipo de actividades de trabajo. En el caso de herramientas de búsqueda e investigación, que es otra tipología que se puede generar, cuyas aplicaciones más conocidas son los motores de búsqueda o las bases de datos, ¿ah?, podemos vincularla a actividades para la selección o actividades de análisis, ¿ah? En el caso de herramientas de productividad, muy conocidos y usados por todos nosotros, ¿no?, la podemos vincular a actividades de escritura, de tratamiento de información o de representación de la información. La tipología de herramientas de representación, que se manifiesta en aplicaciones que nos permiten organizar mapas de ideas, mapas conceptuales u organizadores visuales, ¿ah?, nos permitiría o nos permiten actividades vinculadas a la jerarquización y organización del pensamiento y su representación.
la tipología de ambiente de simulación e interacción, cuyas aplicaciones más conocidas están vinculadas a la gamificación o a los propios videojuegos, ¿no? Nos podría permitir manejo de variables, toma de decisión, trabajo en equipo. Y las herramientas de entrega de información, a modo de tutoriales, piensen en los videos que existen en YouTube, objetos de aprendizaje, que son pequeñas elaboraciones cerradas de información que pueden ser, a veces están libres en Internet o a veces hay que pagarlas, dependiendo de dónde uno lo ubique y la obtenga. O los sistemas de información, tipo Google Earth, nos permiten promover de mejor manera actividades vinculadas al tratamiento de información o al análisis de contenido. Sin perjuicio, como dije, de que tanto la tipología como sus aplicaciones y el tipo de actividad uno las puede hacer crecer, o podría entrar a discutir la efectividad de alguna de estas. Lo importante es que cuando uno lee o analiza pedagógicamente el tipo de aplicación digital que voy a utilizar, en este caso para la virtualidad, el elemento clave está asociado al tipo de actividad que me permite desarrollar. En esa línea, entonces, lo que les propongo es tener en cuenta este tipo de cruce, ¿no? Por un lado, un conjunto de actividades cognitivas que pueden crecer, evidentemente, y que están asociados probablemente a cada especialidad y cada área que ustedes cultivan. Podría tener ciertos énfasis, ciertos apellidos, por así llamarlo, ¿no? Y poder crecer innumerablemente. Y probablemente algunas de estas no son las más adecuadas, ¿no? Pero lo importante es que tengan, digamos, la existencia de listados de ciertas actividades que uno podría imaginar desarrollar asociado a nuestra taxonomía, a las habilidades que queremos promover o a las competencias que queremos desarrollar, y el cruce con tipología de herramientas, como la que aquí se propone, ¿ya? Que también puede crecer, puede precisarse. ¿Sí? Y entonces el punto es, la lectura de esto es, por ejemplo, si yo quiero generar actividades de análisis en agronomía, o análisis en educación, o análisis en derecho, ¿no? Análisis de texto, por ejemplo, análisis de documentación, ¿qué tipo de herramienta, a qué tipología de herramienta yo debería acudir para poder seleccionar identificar y aplicar ese tipo de, esa aplicación, digamos, o esa software, o esa apps que me puede permitir desarrollar de mejor manera mi acción? Por tanto, este cruce, digamos, simplemente es un ejercicio analítico que nos permite ordenar la cantidad de aplicaciones, software, apps o ambientes digitales que nosotros utilizamos asociado a cierta tipología de ellos, que insisto, puede crecer, ¿ya? Para poder luego vincularla a los tipos de actividades cognitivas que nos interesa priorizar. En este caso, desde el punto de vista virtual, ¿cuáles de estas podría yo estar interesado en desarrollar la virtualización y con qué tipo entonces de herramienta y aplicación asociada a esa herramienta yo debería buscar y usarla? ¿Va? Esa es un poco la lógica de esta tabla con la cual les voy a solicitar una muy pequeña actividad de preclase, que es un cuestionario, para que, para que lo tengan en cuenta a propósito de lo que les voy a pedir en ese instrumento. Bueno, esa es básicamente la petición que les hago para esta primera acción de la sesión 3. ¿Ya? Espero que pueda resultar útil. Todas las dudas que tengan respecto al expuesto me la pueden hacer llegar vía el foro, en el cual estaré atento para responderlo. Y bueno, nos veremos el viernes para trabajar estos temas. Que estén muy bien, cuídense.